Muy bien, chicos, vamos a empezar. Muy buenos días tengan. ¿Qué tal estuvo su semana? Por mi parte hay más o menos, profe. Muy Esto bien, de mucho trabajo, trabajo. sí, un poquito. Ok. ¿Quién me puede comentar lo que abordamos la clase pasada? ¿Qué tema vimos? Hablábamos de la comunicación, Ok. este, ¿Y de, cuáles son los elementos en la comunicación? este, mm, es- son los que no es el emisor, receptor, el ruido, no. Muy bien, sí, ¿qué son esos? Sí, la ¿Puedo retroalimentación. complementar? Sí, adelante, adelante, Cassandra. Perdón. Es, bueno, el emisor, el canal, el código del mensaje, el receptor, el ruido, la retroalimentación, el contexto situacional. em, pues es también la comunicación verbal, no verbal. Así es. Em, ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que eso nada más. Ok. Y partiendo justamente de lo que me acaban de decir, ¿cuál es la importancia de tener un adecuado canal de comunicación en aspectos como la negociación? Pues es sumamente importante, profe, si no, no queda claro lo que se quiere comunicar, ¿no? Debe de haber una comunicación efectiva para que se puedan, pues, hacer las cosas, cumplir Ok. la negociación. Y dentro de lo que habíamos comentado, ¿cuáles podrían ser los ruidos o barreras en la comunicación? Hablando de una negociación. Podría ser una mala forma de expresión o O- de dar a entender lo que se quiere transmitir. Bien, gracias, Fortino. Cassandra. La falta de planeación, la distorsión semántica, los supuestos, ¿no? La deficiencia de retención. Bueno, no quiero. Considero que esto es sumamente importante porque, pues, muchas veces nos pasa, ¿no? Queremos comunicar algo, pero no conocemos del tema, no investigamos suficiente, a lo mejor no tenemos las palabras correctas, ¿no? No es lo mismo hablar con un niño, con un adolescente, con un mayor, Sí, ¿no? claro. Creo que todo esto puede influir en las barreras de comunicación. Bien, sí, efectivamente, Cassandra. Llevando las barreras que ya habíamos comentado en la clase pasada a un aspecto de negociación, cada etapa es importante, pero es medular poder identificar cuáles podrían ser las barreras o el ruido de comunicación que podríamos tener al entablar una negociación, ya que de no considerarlas apropiadamente o de no atenderlos de manera apropiada, esto nos puede llevar a fracturar la relación con el proveedor o con el cliente o simplemente a no concretar una transacción u operación comercial. Dentro de los obstáculos o las barreras o el ruido que podemos llegar a tener en una práctica de negociación puede ser el idioma. El hecho de que no dominemos ciertos aspectos técnicos en el idioma nos puede generar contratiempos al generar ese intercambio de información. Ya que si tenemos una mala concepción del término, una mala traducción del mismo, puede prestarse a malinterpretaciones durante la etapa de negociación o diálogo para poder concretar la operación. Justamente Fortino hace un momento mencionaba las malas interpretaciones que parten de una traducción equivocada. Por otro lado, también lo referente a el conocer a la empresa. Dentro de cualquier operación comercial, sea nacional o internacional, es importante conocer a profundidad
la estructura organizacional y la historia organizacional, porque esto nos puede dar clave a ver qué tan dispuesto puede estar la empresa a ceder o a no ceder en algunos aspectos de la negociación. Los hábitos culturales son importantes también considerarlos dentro del ruido en la comunicación, ya que el romper o fracturar con cierto aspecto o tradición cultural puede también verse reflejada en fracturar la comunicación y la negociación. No recuerdo si a ustedes les comenté justamente en la clase pasada que dentro de esos aspectos culturales de negociación entra mucho el qué tanto está dispuesta la nación a tratar temas de negocios, temas de finanzas, temas de presupuesto, con algún rango jerárquico en la empresa, con algún género en particular, o qué tanto están también dispuestos a tratar ciertos aspectos de negocios fuera de la empresa. Hay naciones que son muy meticulosas en cuanto a la parte de que los negocios son en las empresas. En bares, en restaurantes, es meramente la parte social. Y en México estamos muy acostumbrados a cerrar negocios en bares y en restaurantes, cuando en Europa, en Estados Unidos o en Asia eso es mal visto. De igual forma, hace un momento mencioné género. Asia tiende a estar un tanto renuente a tratar temas de negocios con mujeres. Y puede ser un aspecto machista o puede ser también un aspecto de que no consideran que ellas cuentan con las competencias necesarias para poder realizar una negociación o un convenio de compraventa. Y esos pueden ser ruidos dentro de la comunicación, ¿sí? Ok, vamos a entrar al tema que nos compete el día de hoy. Y dentro de este es, una vez que ya analizamos o vimos cuáles son las características generales de la comunicación, sus canales, sus barreras, los medios elegidos para poder interactuar y cambiar este flujo de información, dentro de las negociaciones, sin importar si son nacionales o internacionales, es importante determinar de dónde vamos a obtener la información para poder realizar estas negociaciones, estas conversaciones, ¿sí? Y dentro de estas fases de comunicación o identificación de la información o búsqueda de la misma, es importante definir cuáles serían los métodos apropiados para la recolección de datos. Y tenemos que como método es aquel medio a través del cual se establece la relación entre un investigador, en este caso nosotros como empresa, y los informantes o unidades de análisis. Aquí vamos a ver algunos conceptos que pueden ser muy similares a una investigación de mercados o a una investigación documental, ya que las herramientas vienen siendo las mismas de alguna manera. Partiendo de este concepto de métodos de recolección de datos, que es un medio a través del cual se establece una relación entre las partes involucradas, ¿qué métodos me pueden mencionar? Ustedes cuando desean obtener información de algún compañero, de algún cliente, de algún proveedor, ¿qué medios utilizan para recabar esa información que es necesaria para que puedan desempeñar sus funciones? Podría ser del internet, si es que tienen información ahí. Ok, ¿qué otro? Pues creo que la primera sería preguntándole directamente sobre algún tema en específico. Ya de ahí, pues bueno, buscar en internet libros, manuales, la información
de la empresa, ¿no? Si estoy en una empresa, pues la información interna, preguntar a las áreas que estén involucradas, no sé, ¿qué más se me Ok. ocurre? Solo eso. Estefanía, ¿qué opina usted? Parece que Estefanía no está. Ok. Me acaban de mencionar de alguna manera la investigación documental, ya sea en internet, en manuales, en documentos, en reportes, en formatos. Todo eso es investigación documental. Me mencionaron también preguntarle directamente. Y este preguntar directamente puede denominarse como entrevista. Otra herramienta que se puede ocupar es lo que conocemos como encuestas. Esa encuesta puede ser el que solicitemos, ya sea de manera presencial o ya sea mediante algún medio digital, eh, algunos datos muy concretos sobre ciertos aspectos. Esto puede entrar dentro de la categoría de encuesta. De igual forma, si para poder obtener cierta información o para poder saber qué mecanismo, qué medio es el que vamos a utilizar para obtener cierta información, requerimos observar la conducta de nuestro compañero, de nuestro proveedor, de nuestro cliente, para poder ver qué situaciones, qué comentarios, qué información le provocan cierta reacción. Entonces, como punto de partida podríamos mencionar esos 4 métodos para recolectar información o datos, que es la observación, la encuesta, la entrevista y la información o recolección documental. Aquí tenemos que un dato es la elaboración realizada por el investigador o por cualquier otro sujeto presente en el campo de estudio, en la que se recoge información acerca de la realidad interna y externa a los sujetos, que es utilizada con propósitos indagativos. El dato soporta una información sobre la realidad e implica una elaboración conceptual y un modo de expresarla que hace posible su conversión y comunicación. Esta información o este concepto de datos justamente nos sirve para poder identificar o diferenciar qué información de manera particular es la que requerimos de obtener, ¿sí? Si nosotros investigamos en páginas de internet, en manuales, preguntamos y no tenemos claro qué dato, qué información importante es la que nos interesa, muchas veces podremos estar en la búsqueda o en la recolección de información que no nos va a ser útil, porque realmente no nos arrojan aquellos aspectos que requerimos saber. Entonces, una vez que nos embarcamos en esta búsqueda, en esta búsqueda de información, es importante precisar qué datos son los que necesito, ¿sí? Qué información de manera particular a mí me interesa. Hace un momento mencioné lo referente a solicitar por medio de correo, por medio de algún formato, el requisitado de cierta información de manera particular. Y este documento o esta información puede ser una simple cotización, en la cual podemos mencionar el nombre comercial o técnico de la mercancía, si cuenta o no con el producto en tales características y quizás una descripción detallada sobre los materiales, la durabilidad, la resistencia en cuanto a presión o en cuanto a aspectos climáticos, el precio, el descuento por volumen, el descuento quizás por pronto pago, etc. Esta información precisa son los datos que nos interesan. De igual manera, si llevamos esto a una investigación documental, ya sea en la página o en la información de la empresa o en reportes, requerimos tener de manera específica qué información necesitamos.
quizás la capacidad de producción de la empresa, quizás los tiempos de entrega, quizás el periodo de antelación con la cual se deba de hacer el pedido, quizás los antecedentes de la organización, como comenté hace un momento, aquello que nos sea útil para poder realizar este aspecto de búsqueda de información, de comunicación, de intercambio de información con la empresa para poder realizar la negociación, ¿sí? Bueno, vámonos al siguiente. Dentro de esta información que tenemos, dice que un buen instrumento que se va a utilizar para recolección de la información, en gran parte lo determina la calidad de la información que requerimos obtener, siendo esta la base para las etapas subsiguientes, que es el resultado y la conclusión, ¿sí? Para elegir y desarrollar el instrumento de medición, se debe tomar en cuenta el objetivo de la investigación, como ya mencionamos previamente, y la metodología utilizada en la recolección de datos debe estar acorde al enfoque conceptual que se ha desarrollado en el estudio. Estos 3 puntos nos puntualizan que el instrumento que se escoja nos va a determinar de qué calidad, qué tan útil es la información que vamos a utilizar o vamos a recabar. Y esto va a determinar los procesos siguientes. De igual forma, el elegir el instrumento apropiado va a partir de cuál es el objetivo que tenemos con esa investigación de información. Y por otro lado, el conjunto de acciones o la metodología que vamos a implementar para obtener esa información debe estar canalizada o enfocada al propósito con el que se va a estudiar. Hace un momento, de igual forma, para poder comprender esto, les mencioné que una herramienta o un método para poder obtener información es la observación. En la observación, en cualquier etapa de la negociación presencial, en la cual interactuamos con la contraparte, la observación es medular, ya que esta nos va a permitir identificar cuál es la reacción que tiene nuestro proveedor o nuestro cliente a ciertos puntos que tratemos, ¿sí? Si nosotros comentamos que para poder brindarles un descuento o una prórroga de pago, todo depende de la cantidad de mercancía que nos va a adquirir y vemos que reacciona quizás de una forma nerviosa, podemos anticiparnos a que quizás no cuenta con la capacidad de producción para poder adquirirnos ese volumen de productos. Quizás no cuenta con los suficientes clientes para poder adquirirnos ese volumen de compra. De igual forma, si la reacción que vemos es positiva, es de alegría, entonces esto nos puede decir que podemos tener una gran oportunidad de venderle a este cliente. Es por ello que, retomando lo que habíamos dicho en la clase pasada, la comunicación no verbal es muy determinante, ¿sí? Los simples gestos, la forma en la que toma el bolígrafo, la hoja, el rostro, cruza las manos, cruza los dedos, lo coloca sobre la mesa, la forma en la que posiciona el torso, la forma en la que coloca los brazos sobre la mesa o sobre su regazo, todo esto nos va a estar arrojando información. E independientemente de la información documental, de la información por encuesta o por entrevista que estemos realizando, la observación nos va a reforzar esos datos que previamente obtuvimos o nos va a refutar, a contradecir la información que ya habíamos obtenido. Al momento de definir
cuál va a ser el tipo de información o recolección de datos que buscamos obtener, es importante determinar si la información va a ser cuantitativa, cualitativa o de las dos. ¿Qué diferencia hay entre una información cuantitativa y cualitativa? ¿Quién me lo puede mencionar? Cuantitativa se refiere a la cantidad de información que se va a obtener Ok, y cualitativa, entiendo, o bueno, es que no encuentro la forma de cómo podría ser, pero da las cualidades. sí. ¿Qué ejemplo me podría mencionar en cuantitativa y cualitativa en cuanto a una compraventa? No sé, a lo mejor en compraventa de un coche podría decir la cantidad que se vende aproximadamente y en la cualitativa las cualidades que tiene esa mercancía que voy a vender. Ok, muchas gracias, Fortino. Chicas, Puede ser en una compraventa la parte cuantitativa, cuánto cuesta el inmueble, durante cuánto, no sé qué tiempo va a tardar el proceso, se me ocurre, y la cualitativa en base a, pues como las características, lo que ofrecen, eh, la calidad, no sé. bien. ¿Sí? ¿Estoy bien? Como bien comenta Karina y Fortino, las características o la información cuantitativa tiene que ser con todo aquello que sea medible, todo aquello que podemos registrar numéricamente. Ya habían mencionado el precio, eh, los plazos de producción, los plazos de entrega, el número de unidades que puede producir, el número de unidades que nos puede vender, todo eso que puede ser medible entra como cuantitativo. Y todo aquello que es cualitativo es aquello que no es medible, pero que sí se puede de alguna forma percibir. Dentro de lo cualitativo podría ser justamente las características físicas del producto. ¿Sí? Medible pueden ser las dimensiones, pero las características cualitativas pueden ser el color, puede ser la forma, puede ser las reacciones que tiene el comprador o el vendedor ante alguna propuesta que le hagamos. Todo aquello que no es medible numéricamente entra dentro del aspecto cualitativo, cualidades, atributos, características. Y es importante determinar si vamos a obtener una de las dos o las dos para poder elegir cuál es el método de recabar información que vamos a seleccionar. No ocupando observación vamos a obtener todo tipo de información cuantitativa. De igual manera, no usando estadísticas, encuestas, entrevistas, vamos a obtener toda la información cualitativa. Entonces, partiendo de justamente cuál es el objetivo del dato que vamos a buscar, vamos a determinar qué herramienta nos es más útil para obtener esa información, ¿sí? Y dentro de los dos conceptos nos dice que método representa la estrategia concreta e integral de trabajo para el análisis de un problema coherente en la definición teórica del mismo y los objetivos de la investigación. Y el tipo de método, que ya habíamos mencionado, puede ser la observación, la entrevista y la encuesta. A la par del método tenemos la técnica, que es el conjunto de reglas y procedimientos que nos van a permitir realizar la investigación. Para poder entender la diferencia entre método y técnica, podremos decir que el método va a ser la entrevista. La técnica, de cuántas preguntas va a estar conformada nuestra encuesta.
¿Qué tipo de preguntas se realizarán? Preguntas abiertas, preguntas cerradas, de opción múltiple o de falso o verdadero, si lo llevamos a quizás una evaluación. ¿Sí? Una vez que se determine justamente cuáles van a ser las características y las reglas, quizás de cuántas preguntas se va a conformar, a cuántos proveedores vamos a entrevistar o encuestar, pasamos al diseño del instrumento de manera específica, que es justamente el mecanismo que se va a utilizar para recolectar o registrar la información. Y aquí podremos mencionar formularios, pruebas, test, escalas de opinión, lista de chequeo, cotizaciones, etc. ¿Sí? El método orienta la técnica y pueden existir distintas de estas para recolectar la información. Y dentro de una investigación cuantitativa se pueden utilizar distintas herramientas para poder obtener información. Una vez que determinamos qué método, qué herramienta, qué técnica es la que vamos a utilizar, vamos a determinar cuál será la fuente de la cual vamos a obtener esa información. Esta fuente se clasifica en dos categorías: fuentes primarias y fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas de las cuales tiene contacto directo o tenemos contacto directo con la fuente de la información. Aquí podemos mencionar la interacción que llegamos a tener con el proveedor o con el cliente y en la cual vamos a observar. Pueden ser cuestionarios, pueden ser entrevistas, puede ser quizás información previa, que previamente, válgase la redundancia, que con antelación ya obtuvimos de este cliente, de este proveedor, y podemos tenerla almacenada en los archivos de nuestra empresa. Esa es fuente primaria. Tenemos acceso directo porque de alguna forma está vinculado con la organización. En las fuentes secundarias es toda aquella información que no pertenece a la empresa y que no tiene acceso de forma directa. Aquí entra ya la información documental, alguna historia clínica, alguna ficha académica, alguna estadística de datos epidemiológicos, algún censo, alguna encuesta nacional, alguna encuesta realizada por una cámara industrial o de comercio. Por ejemplo, si hablamos del panorama internacional, una fuente secundaria pueden ser quizás, han escuchado del catálogo de productores que maneja la Secretaría de Economía o el catálogo de importadores. Esto es como una sección amarilla en la cual el gobierno de cada país hace un directorio de cuáles son sus principales empresas que realizan exportación o quizás cuáles son sus principales empresas que realizan importaciones. De esa manera, si yo como empresa alemana, como empresa española, argentina, deseo adquirir un bien a México, acudo a la página de la Secretaría de Economía, a la página de la Secretaría de Gobernación quizás, y busco qué productores, qué empresas comercializan el producto que a mí me interesa adquirir. Y partiendo de la breve información que quizás me arroje la página, de consultar también por medio de internet la página de la empresa y conocer cuánto tiempo lleva en el mercado, qué tanto ha crecido, cuántas fuentes de empleo brinda, cuál es su misión, su visión y su filosofía. De ese comparativo de quién me puede vender el producto y la información publicitaria, mercantil, administrativa que la empresa maneja, yo puedo determinar quién puede ser
quien posiblemente me pueda adquirir el producto. Y una vez que yo ya consulté esas fuentes secundarias, entonces comienzo a recolectar información mediante fuentes primarias. ¿Cuál es esa fuente primaria? Alguna cotización que solicito, algún catálogo de productos de manera específica que la información, que la empresa me pueda llegar a brindar. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿No? No, profe. Dentro de la recolección de datos, ya para poder diferenciar un poco más claro cuáles serían los cuantitativos y los cualitativos, dentro de los cuantitativos podríamos mencionar el experimento, la práctica que vamos a llegar a tener con la fuente de información. Una observación estructurada, una encuesta o un análisis de contenido. Los cualitativos puede ser una observación del participante, un estudio de casos, una discusión o reunión de grupo, una entrevista y un análisis del contenido de la información que nos pueda brindar la empresa. De alguna manera, estas pueden ser los métodos o las herramientas para obtener información de ambas características, de ambas peculiaridades de la información. Cuantitativo, aquello que podemos medir, que puede ser registrable, y cualitativo, las características del producto. De manera particular, vamos a empezar con analizar cuáles serían los métodos para recabar información mediante la observación. Y de entrada es importante determinar qué es la observación, que es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificado y consignando los datos de acuerdo con algún esquema previsto y de acuerdo al problema que se estudia. ¿Cuáles pueden ser las ventajas de la observación? Una de ellas es que permite registrar datos de ambas características, cualitativas y cuantitativas. Se observan características y condiciones de los individuos. Puede ser utilizada en cualquier tipo de investigación y en cualquier área de saber, y es un método que no depende de terceros o de registros, ya que nosotros somos los encargados de recabar esa información. Un ejemplo en el cual se puede aplicar la observación. Ustedes han tenido la oportunidad de ir a alguna expo que se realice en el municipio, Expo Tu Boda, Expo Tus 15 años, Expo Piel y Calzado, Expo Bautizo, Expo Inmobiliaria, cualquier feria, cualquier evento que concentre a un número amplio de proveedores. ¿Han tenido la oportunidad de visitarlo? Sí, profe. Ok, gracias, Estefanía. Fortino, Cassandra, ¿ustedes? Sí. Ok, gracias, Fortino. ¿Por qué les pregunto esto? Pueden ocupar o aplicar la observación dentro de una feria un poco antes o después de obtener información directa de la empresa. Y pueden ser ustedes mismos o puede ser algún compañero que realice la observación. Muchas veces, seguramente ustedes que están trabajando lo han vivido, pero muchas veces las empresas no son congruentes con lo que promueven dentro de su filosofía, dentro de su misión, su visión, sus valores, no son coherentes con eso que les acabo de mencionar y el cómo trata a sus trabajadores, cómo trata a sus clientes, cómo trata a sus proveedores. Quizás dentro de la filosofía institucional pueda ser respeto, tolerancia, y quizás estos dos valores los aplican con su cliente, porque dependen de él, pero no lo aplican con un proveedor quizás. No pueden comprender que así como ellos pueden tener algún contratiempo
para entregar su mercancía, el proveedor también puede tener algo que está fuera de su control y tienden quizás a ser demasiado exigentes o intransigentes. Y también no son pacientes, tolerantes, respetuosos con sus trabajadores. ¿Sí? Y una forma de saber realmente cuál es la forma en la que aplican ciertos valores, ciertos principios que no necesariamente tienen que formar parte de la empresa, pero al menos sí de los individuos con los cuales vamos a interactuar, es observar la forma en la que tratan cuando alguien se acerca a pedirles información. La forma en la que entre ellos conversan, se refieren a alguien que les pidió datos, que les pidió información. Si ustedes han tenido la oportunidad de participar en estos eventos o de verlos, quizás hasta ustedes mismos han cuestionado o han criticado cuando alguien se acerca y les pide información. Una vez que se va, es como un comentario a veces común, yo no sé a qué me quita el tiempo, si a legua se ve que no puede comprar, que no tiene poder adquisitivo, que no le alcanza, únicamente me quitó el tiempo. El hacer este tipo de comentarios nos puede brindar cierta información mediante la observación cualitativa, de características de cómo suele ser sus empleados. Cómo pueden quizás en un momento de negociación, en un momento de brindarnos información, pueden ser contradictorios, pueden ser quizás ser inoportunos, pueden quizás ser insensibles. Entonces, este tipo de acciones nos pueden arrojar información que de otra forma no podríamos obtener. Mediante la observación en estas ferias, también podemos identificar qué tan ético pueden llegar a ser algunas personas o qué tan ética puede ser la empresa. Si vemos una misma característica carente de ética en 2, 3, 4 empleados que están representando a la empresa, entonces ahí podemos ver que no es únicamente el individuo el que carece de ética, sino que en general la organización. Porque si de alguna forma sus empleados, 4, 5, 10, los que observemos, tienen esta conducta, puede ser una conducta adquirida dentro de la misma organización. Porque la empresa les pide números, la empresa le pide ventas. Y para ellos poder alcanzar esas ventas, poder alcanzar esos números, tienen que caer en prácticas desleales. Entonces, la observación nos va a brindar este tipo de información para poder contextualizar quizás la forma en la que nuestra negociación, nuestra obtención de información va a ser objetiva y va a ser franca. ¿Cuáles podrían ser las desventajas? Además de algunas que ya les mencioné, se requiere mucha habilidad y agudeza para ver los fenómenos estudiados. Demanda gran cantidad de tiempo, tiene sesgos ya que depende de la percepción de un individuo, ya que éste ve lo que desea ver. Al momento de la interpretación puede distorsionarse los hechos o ir más allá de lo que vimos en realidad. Retomando lo que les mencioné hace un momento, esta observación generalmente se tiene que realizar de manera colaborativa. 2, 3 personas a lo menos para poder equilibrar la observación que se realizó y que no tenga o evitar en la mayor medida justamente este sesgo que menciona uno de estos puntos, que puedan depender exclusivamente de la percepción de un individuo. Si la observación la hacen 3 personas y una ve falta de ética y los otros 2 no,
Entonces, bueno, por mayoría, quizás la falta de ética fue únicamente la percepción de un individuo porque él buscaba prácticas desleales, porque él buscaba puntos en contra de la empresa, ¿sí? Para reducir estos problemas previamente mencionados y poder enfatizar las ventajas que tiene la observación, es definir claramente qué objetivos se va a perseguir, determinar claramente la unidad de observación, a quién se va a observar y qué se va a observar, la condición en que se asumirá la observación y las conductas que deben registrarse. Si dentro de la observación la parte que nos interesa o la información que nos interesa es el trato al cliente, ok, vamos a canalizar todas nuestras acciones de energía en ver cómo trata al consumidor. Si lo que nos interesa es ver lo que sucede después de que trató directamente al consumidor, lo vamos a identificar mediante nuestras actividades quizás, y lo que vamos a identificar es la congruencia que maneja en la información pública con la información que te brindan, perdón, al momento de tener una interacción directa con ellos. Puede ser que quizás la página te arroja una información y ellos te arrojan otra o te brindan otra con el propósito de garantizar o amarrar la venta, como coloquialmente se dice. Dentro de una actividad de observación, pueden participar el investigador que se involucra total o parcialmente con el objeto de investigación o aquel observador que no se involucra directamente en la actividad de estudio. ¿Cómo pueden diferirse los dos? Un observador participante es aquel que se sumerge dentro del grupo de investigación. La peculiaridad de este es que al involucrarse directamente con el grupo o con el análisis, con el equipo de estudio, pueden intervenir las emociones del mismo, ya que se genera empatía, ¿sí? Se genera compañerismo. Un investigador que no participa tiende a brindar datos más objetivos, más claros, ya que lo hace desde la distancia, desde la observación, sin involucrarse directamente en el grupo o equipo de análisis. Pero la información que brinda puede no ser muy precisa, ¿sí? Tenemos algunas formas de observación. Una puede ser simple y la otra puede ser sistemática. La simple es la no estructurada, en la cual no se establecen objetivos concretos. Por lo tanto, no se regula ni se controla, ¿sí? El observador utiliza lineamientos que él considera pertinentes, lineamientos generales para observar y luego escoger los aspectos que él estima relevantes o importantes para el efecto de su investigación. Mientras que en la observación sistemática y estructurada, esta se encuentra un poco más controlada y más regulada, ya que tiene objetivos claros, tiene instrumentos estructurados, dentro del instrumento puede ser un checklist de cuáles son los aspectos que de manera directa tiene que analizar, tiene que estudiar. Y de esta manera poder tener datos o información más objetiva que puedan generar una hipótesis de la situación, ¿sí? Y como aquí menciona, se puede utilizar listas de cotejo, checklist, grabadoras, filmadoras, entre algunas otras herramientas. Bueno, dentro de los errores, como ya habíamos mencionado hace un momento, que no hayan objetivos y procedimientos establecidos, ya que el observador puede tener sesgos en lo que él considera relevante o no. El hecho también de que el observador tenga ya ciertos juicios o prejuicios de la empresa, del producto.
y esto quizás no nos afecte, perdón, esto puede afectar quizás porque no es objetivo en la recabación de la información, ¿sí? Y de igual forma, si un instrumento no está diseñado apropiadamente, es inexacto o está mal definido, puede llegar a repercutir en que la información no se recaba de manera pertinente, ¿sí? Existen a la vez distintos tipos de observación. Esta clasificación se encuentra partiendo de qué elementos se ven involucrados. Según los instrumentos, es la estructurada o no estructurada que acabamos de comentar, según el papel de observador, participante y no participante, según el número de observadores individual o en equipo, y según el lugar de realización, en la vida real o en un laboratorio. De alguna manera, no aplica en la parte de negocios internacionales porque no podemos realizar una investigación en laboratorio. Es 100% en campo, en la vida real. Entonces, dentro de una investigación de negocios, pueden aplicar cualquiera de las otras tres en sus dos categorías y según el lugar, bueno, aquí va a ser netamente de campo, en la vida real. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? No, ninguna por mi parte, profe. ¿No? Ok. ¿Algún comentario sobre la actividad que realizaron? No, bueno, creo Yo que me tengo quedó una duda, claro. profe. Dígame. Al momento de entrar al módulo en la presentación, bueno, de hecho había un específico que decía presentación y nos dejaba entrar a un foro. Bueno, nos decía ahí que teníamos que poner rapidísimo nuestro nombre. Ay, ya se me olvidó. Ajá, Dos áreas de oportunidad personales, dos laborales. sí. Eso. Lo hice en una hojita de Word y al momento de dar la entrada sí me dejó arrastrar el archivo, pero al momento de querer ver si se subió no vi nada y en el foro aparezco como 4 veces. Ok, ahorita checo. Sí, el de presentación era básicamente para yo conocerles un poco a ustedes. Y ¿Puede eran poner que tres se lleve preguntas. el El archivo? nombre completo y cómo prefieren que se llamen, dos cualidades personales, dos áreas de oportunidad, el área de interés profesional, qué actividades realiza cuando descansa y si le gustan las novelas gráficas o literarias. Ándele. Ajá. Y ustedes, Cassandra. Buenos días, disculpe, no pude entrar a su clase antes. No sé qué actividad teníamos que hacer o si aún puedo hacerla. No, para el día de hoy no hay actividad todavía. La actividad que les menciono es del curso pasado. Ah, ok, gracias. Curso pasado, perdón. De la sesión de la clase pasada. Ok, sí, no se preocupe, Cassandra. Sí, efectivamente, como que lo intentó varias veces y lo replicó. Y entonces, ¿cómo lo subo? Tenía que comentarlo ahí. Ah, ya entendí. Es que yo lo hice en una hojita en Word Ajá. y le di Enter y sí me aparecía la opción De subir archivo. de subir un archivo, pero al momento de que lo hice ya no me aparecía. Entonces, Sí, no se preocupe. Yo lo checo. No hay ningún cuidado. ok. Entonces, porque también vi Fortino, bueno, lo abrí, pero no decía nada sobre el Fortino. No sé cómo lo hizo. Pues Yo sí, sí está, mi nombre es lo Fortino Hernández repliqué. Castellanos, me llaman siempre por mi nombre, etc, etc. Ah, ok. Entonces lo hago así. Sí, quizás no cargó, pero sí, no hay ningún cuidado. Yo checo, ya vi que lo subió, ya vi la información, no la he leído, pero sí ya la vi, no hay cuidado. Y de la otra actividad, no hay ninguna inquietud. No, también la subí, profe. Ok. Perfecto. Entonces, bueno, si ya no hay ninguna pregunta o comentario,
Por hoy cerramos la sesión y nos vemos el siguiente sábado. Ok, profe, muchas gracias. Ustedes que tengan excelente día. Igualmente. Igualmente. Buen día. Buen día.